damos por todo, mi Rey soberano. Gracias por estos momentos. Gracias porque yo sé que tu presencia, tu Espíritu ministra a nuestro corazón y a nuestra vida y nos da fuerzas para seguir adelante, Padre. Tu presencia nos alienta. Tu nombre nos fortalece, nos dirige, Padre, y nos permite el poder disfrutar de todas las cosas, Padre. Háblanos también con tu palabra, Señor, y permita que esa palabra traiga vida, traiga aliento, traiga paz a nuestro corazón, Padre. Que seamos fortalecidos en ti, Padre, alentados con tu poder, con tu gloria y tu bendición, Padre. Gracias porque contamos con tu ayuda y sé que no faltará el bien y la misericordia sobre tu pueblo porque eres tú el Dios poderoso, el Dios excelso. Háblanos en esta mañana, Señor, y dirige nuestros pasos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración. Y gracias por también acompañarnos y ser parte de este ministerio que Dios nos ha permitido tener, y seguimos orando por las familias que nos están pidiendo oración y otras que quizás en el día nos están comunicando de sus necesidades. Es Dios quien obra a través de nosotros y yo sé que nuestro clamor sube a la presencia del Señor. También te invito, mi hermano, mi hermana, para que te unas a este tiempo de oración, invite a otras personas también, para que todos seamos edificados y en los tiempos de oración, en los tiempos de meditación de la palabra, también nos pueden acompañar a través de la emisora y ahí en la página que tenemos en internet. Ahí nos encuentra como emisora cristiana Sinaí. Estamos constantemente dando mensajes, teniendo música, tenemos tiempos de adoración, de intercesión. Y hay tantas cosas que Dios nos permite edificarnos, llenar nuestro corazón. Pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, que tú sientas esa compañía de parte del Señor. Inclusive puedes también bajar la aplicación a través que tenemos y nos encuentra ahí como Iglesia Cristiana Sinaí también. Puedes seguirnos a través de la emisora, pero también orar por este ministerio que necesitamos, el respaldo de oración de ustedes, mi hermano, mi hermana, y yo sé que hay vidas que necesitan esa palabra de aliento de parte del Señor. Y si no, Dios nos está dando la oportunidad de ser de bendición para muchas personas. Qué bueno, la gloria, la honra, la alabanza sea siempre para nuestro Señor Dios Todopoderoso. Hemos venido compartiendo algunas bendiciones que hay en la palabra y no he querido avanzar mucho porque quiero dejar en tu corazón y siento que son tiempos donde podemos nosotros disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios y sobre todo poner en práctica los consejos que nos da. La bendición está en poder seguir las instrucciones que la misma palabra nos da, la palabra de Dios. Y hemos estado en Job capítulo 3 en adelante y les he hablado las 4 cosas que nos pide y cada día lo resumo de una forma sencilla: un disponer el corazón, un extender las manos, apoyarnos en Dios, también el quitar toda iniquidad de nuestro corazón y nuestra vida. Y la 4ª cosa que nos pide es quitar toda injusticia, no consentir la injusticia o hacer las cosas correctas, hacer las cosas en justicia, como dice Mateo 6:33, más busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, dice allí, os serán añadidas. Y hemos venido hablando de las bendiciones y hemos compartido 4 de ellas. Las resumo rápidamente, que están ahí en el versículo 15 de Job 11, donde dice: entonces te levantarás tu rostro limpio de mancha, es decir, sin ninguna acusación de pecado, ni mucho menos de las tinieblas. La segunda bendición era: seremos fuertes, porque cuando Dios está con nosotros, es la fortaleza, el aliento de vida que nos da. La tercera bendición que hemos venido hablando también es que el temor, dice, no tendremos temor, no temerás. Y los temores nos paralizan muchas veces, nos impide el avanzar en las instrucciones que Dios nos ha dado. Y esta semana hemos venido viendo la 4ª bendición, que está en el versículo 16 de aquí de Job 11, donde dice: y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron.
Y hemos venido compartiendo uno de los textos que en esta semana hemos venido compartiendo, es lo que dice Juan 3 en el versículo 2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero también teniendo en cuenta lo que nos dice en Deuteronomios capítulo 28 versículo 1 y 2, donde nos dice que si le prestamos atención a la voz de Dios para poner en práctica y guardar sus mandamientos que Él nos ha enseñado, hay una serie de bendiciones. No los voy a mencionar todos, sino que inclusive estuvimos compartiendo, pero la clave está no solamente en escuchar la palabra. Hay mucha gente que la escucha, pero pocos lo ponen en práctica. Y la clave de la vida cristiana, la victoria de la vida cristiana es caminar en fe, es poner en práctica esas enseñanzas que Dios nos da y que están escritas en su bendita palabra. No son solamente oraciones, no solamente son palabras, no solamente es decir, Señor, esto es mío, sino que cada promesa, y lo he compartido muchas veces, detrás de cada promesa hay un compromiso, hay una acción. La vida cristiana es acción, no es solamente escuchar. Muchos escuchan, reitero, pero son pocos los que ponen en práctica. Y digo yo, no es una bienaventuranza que esté en la Biblia, pero os puedo decir, bienaventurados aquellos que le creen a Dios y comienzan a hacer cambios en su vida, a proclamar su nombre, a levantarse en su nombre y a decir, Señor, yo creo esta palabra, voy a hacer como me está instruyendo, Señor. Lo que no comprenda, yo sé que tu Espíritu Santo me va a guiar, o colocará a Dios a alguien para que alumbre tu camino, para que te dirija y para que haga las cosas correctas. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ahí en el versículo en Deuteronomio 28:2 está diciendo, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y lo más interesante, te alcanzarán. Con una condición, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y me pudiera regresar al versículo 1, dice, para poner en práctica todas aquellas cosas que Él nos ha enseñado. Y qué bendición cuando un hombre, cuando una mujer, cuando una persona dice, Señor, yo creo tu palabra, lo voy a hacer. Yo veo lo que está escrito aquí, yo sé que es palabra tuya, Señor. Yo sé que es el manual, Señor, que tú me enseñas para cómo alcanzar, cómo vivir para ti, cómo tener tu bendición, Señor, cómo caminar bajo tu favor, bajo tu gracia. Porque ciertamente lo que está diciendo aquí en el versículo 16 de Job 11, en esa transformación que Dios trae a nuestra vida, hemos pasado tiempos de miseria. Y yo le decía el día de ayer que la miseria más grande de un hombre y una mujer es caminar sin Dios. Pero cuando Él viene a nuestra vida, hay un toque especial interior que a veces con palabras no se alcanzan a describir. Son tantas las bendiciones, el cambio es drástico en nuestra vida, no solamente por las decisiones que tomamos, sino por la presencia de Dios en cada uno de nosotros, por esa seguridad. Se aleja el temor porque tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Se va a la ruina porque la presencia de Dios nos da un valor exclusivo, porque somos sus hijos. Y como hijos nos podemos acercar plenamente a esa bondad, a esa misericordia de Dios. La miseria, la pobreza, la escasez no es el deseo de Dios para sus hijos, porque el deseo de Él para cada uno de nosotros realmente es que estemos bien, que caminemos en bendición, en una bendición de una prosperidad integral, y por eso estamos leyendo en Juan 3, Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, pero también en el conocimiento, en la revelación de Él a su vida, que tengamos salud en medio de la enfermedad, Él sea nuestro sanador, el que nos alienta, que nos fortalece, que haya armonía en nuestra casa, que haya paz, que haya regocijo, que es lo que emprendamos. Y uno de los textos que yo comparto bastante es lo que dice el Salmo 1:3, donde dice, serás como árbol plantado junto a agua, corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, pero también que todo lo que hace es prosperado. Me gusta proclamar ese versículo, pero teniendo en cuenta también el contexto, que no participo de cosas malas, igual que lo que nos está enseñando la palabra aquí en Job capítulo 11, versículo 13 y 14. Qué bendición, mi hermano, mi hermana, el poder caminar con Dios. Tenemos oportunidades maravillosas, tenemos los recursos espirituales y confiamos en ella para disfrutar de esa presencia maravillosa.
de esa presencia poderosa de parte de Dios. Muchas personas trabajan de una manera ardua todos los días. Hay gente que almacena gran cantidad de riquezas, de bienes materiales, pero a pesar de su prosperidad, de su bendición, se sienten pobres y viven como pobres teniéndolo todo, porque una cosa les falta. Y al expresar esa cosa que nos falta, me hace recordar ese joven que se acercó, según los relatos de los evangelios, a Jesús. Y él le dice, maestro, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y él le dice, primero cumple los mandamientos. Y este joven le dice, sí, yo lo he cumplido desde que era joven. Y luego Jesús le mira, y me gusta, creo que Marcos dice, lo miró con amor. Y le dice, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y a los pobres. Y luego ven, sígueme. No tuvo la capacidad de hacer las instrucciones que Jesús le estaba indicando. Y dice que él se fue triste. Pero también es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Inclusive yo le enseño mucho a la gente de compartirles de que tengan cuidado porque las bendiciones, porque cuando nos preocupamos más por la bendición que por aquel que nos bendice, por Dios, simplemente hay bendiciones que he visto en muchas personas que los han alejado de la presencia de Dios. Mientras estaban en necesidades, mientras estaban en problemas, mientras estaban necesitando la intervención de Dios, simplemente fueron fieles a Dios, pero una vez que Dios les respondió, se han alejado y olvidaron quién es el que los sostiene, quién fue el que los libró, quién fue el que los dirigió. No fue el hombre, no fue un pastor, no fue una comunidad. Fue Dios mismo que por gracia, que por bendición y por dirección le dio todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, disfrutamos la vida cuando la presencia de Dios está en nosotros. Cuando la presencia de Dios es nuestra prioridad. Cuando aprendemos a decirle, Señor, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es disfrutar de todo lo que nos das. Gracias al Señor porque nos trae esa claridad. Porque al estar en Él podemos ver esa gloria, esa gracia y esa bendición que Dios tiene para con nosotros. Ahora, esa bendición también tiene que ser impartida, mi hermano. Para, como dice esta palabra, parte de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y ahí en el versículo 16, olvidar los tiempos difíciles. A veces mostramos nuestras heridas con orgullo, pero más bien mostrar de a dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo lo hicimos? No fue por nuestras capacidades. Fue por la presencia de Dios que nos dio la habilidad para hacer todas las cosas. Y eso tenemos que reconocerlo a diario. Porque es el Dios que nos da sabiduría, que nos da gracia, que nos da salud, que abre puertas. Y cuando Él abre esas puertas, lo dice la misma palabra, no hay absolutamente nadie quien la cierre. Mi clamor, mi oración para el pueblo de Dios es que puedan tener esa confianza absoluta en el Señor. Ahora, estos días quiero meditar sobre una oración de bendición y que muchas personas me han pedido que la compartamos, y justamente es una palabra de bendición que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 27, versículo 27 al 29. Voy a leerlo, pero voy a explicar solamente una parte, y luego en el día de mañana, si el Señor así lo permite, el poder seguir explicando esta parte. Son principios sencillos. Y es la oración que Isaac hace sobre Jacob especialmente. Porque declara una palabra bien interesante. Y voy a leer allí en Génesis 27, versículo 27 al 29. Dice, y Job se acercó y le besó. Y olió Isaac del olor de sus vestidos. Y le dijo, y le bendijo mejor, diciendo, mira las partes que tiene esta oración y quiero que las tengas en cuenta. Si pueden el día de hoy, lea esta palabra, piense, y luego en estos días voy a estar meditando sobre ella. Dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Y escucha la aclamación que hace. Dios pues te del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto. Luego expresa, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Y luego termina diciendo, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
Cuando aprendemos a impartir la bendición, yo siempre creo que los labios, las palabras que Dios necesita expresar sobre sus hijos está a partir de aquellos que creemos en Él. Dios necesita de tus manos, necesita de tus pies para hablarle a los abatidos, a los cansados. Es la forma como Él lo utiliza. Y por eso cada mañana golpea la puerta de nuestro corazón y a veces pienso que Dios nos dice, hijo, préstame tus labios para declarar la palabra a través de ti. Teniendo la plena certeza, como dice en Isaías 55, que esa palabra que a través, por la inspiración del Espíritu Santo, por la palabra escrita, por las declaraciones de Dios, son implantadas en el corazón de aquellos que necesitan esa palabra de aliento. Algo va a producir en el corazón de ellos. Y pienso que en esta bendición que quiero compartir estos días de la bendición de Isaac sobre su hijo, qué bueno que nosotros podamos reunir y proclamar teniendo en cuenta las 4 cosas, al menos entre muchas que nos enseña la Biblia, haciendo una comparación de ahí, Job capítulo 11, versículo 13 y 14, que haya una disposición de corazón, que haya un abandonarnos en las manos del Señor, que haya una santificación, una dedicación al Señor, evitando o apartándonos de toda iniquidad, pero también andando en justicia, caminando en justicias. Y palabras como estas, declaradas por los padres hacia los hijos, declaradas sobre los hijos de Dios, tienen un impacto, yo creo, maravilloso en la vida de nosotros. Mi hermano, mi hermana, tú eres llamado a heredar bendición, a permanecer en la presencia de Dios, a disfrutar en medio de todas las batallas que tenemos por delante. Dios nos enseña a caminar, nos da la palabra, nos da las instrucciones, pero como decía y lo dice también en Deuteronomio 28, qué importante escuchar la palabra y ponerlas en práctica. ¿Cuánto tiempo dedicas para bendecir a tus hijos, a tus hijas? ¿Cuánto tiempo dedicas para sembrar la palabra en el corazón de ellos? Recuerda lo que dice la palabra en el proverbio. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces nos parece ver que esa palabra no produce un efecto, pero no es por nuestro esfuerzo, no es por la imposición, es por la declaración, porque al fin y al cabo la obra la tiene que hacer Dios. La obra tiene que ser hecha a través del Espíritu Santo, y una de las obras preciosas que nos dice la palabra del Espíritu Santo es que es el único que convence de justicia, de juicio y de pecado. Y si esa convicción no la trae en él, difícilmente va a haber transformación. Algo va a hacer Dios con la palabra. Y qué bueno. Y es importante cuando miramos esta bendición de Isaac sobre Jacob, podamos nosotros declararla sobre nuestros hijos, pero hacerlo con entendimiento, comprendiendo lo que esas palabras están expresando. No solamente repetir palabras, porque muchas veces repetimos palabras simplemente sin el conocimiento, sin la convicción, sin la fe de quién provee y sobre quién la estamos impartiendo. Pienso que cada uno de nosotros, tú y yo, mi hermano, mi hermana, somos canales de bendición para nuestra familia y para todos aquellos que Dios coloca a nuestro lado. Qué bueno, como dice la palabra, somos llamados a hacer bendición, a heredar bendición. Y una de las frases que constantemente digo, especialmente cuando voy a viajar, cuando voy a algún lugar, siempre hay una frase que expreso y digo, bendecidos para bendecir. Y eso es lo que somos delante del Señor. Isaac tenía el poder para bendecir a sus hijos, aunque hay un problema en el contexto de familia, aunque hay casi un engaño a repartir esa bendición. Pero cuando las cosas son dirigidas por Dios, cuando esa palabra es creída y tomada como base, la bendición de Dios produce un efecto especial sobre nuestra familia. Nuestros hijos, como dice la primera parte del texto, como olor fragante. Mira cómo lo expresa Jacob sobre su hijo. Mira el olor de mi hijo como el olor del campo, que el Señor ha bendecido. A veces criticamos mucho a nuestros hijos por lo que ellos son, pero casi tomamos es la acción del pasado, no el presente, y menos de lo que Dios quiere hacer.
Una de las preguntas que siempre le hago a las personas cuando estoy en consejería con familia es, ¿qué le ha dicho Dios de su hijo, de su hija? Yo sé que como padres hemos recibido una inspiración de parte de Dios. Los hijos nunca serán una carga. Los hijos nunca serán un estorbo, como lo ha mencionado quizás alguna persona. O quizás como algún hijo, como alguna hija se sienta. Los hijos son bendición. Y más como lo expresa el Salmo 27, dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de mucha estima el fruto del vientre. Y agrega, son como saetas en manos de valientes. Ellos son grato olor para el Señor. Lo puedo expresar por lo que dice 2 Corintios 2:15, donde dice, porque para Dios somos grato olor a Cristo. Cuando es invocado, cuando instruimos al niño como nos expresa la palabra, cuando invocamos el nombre del Señor sobre ellos, creo que es la voluntad de Dios y es una tarea que como padres, como madres tenemos que declarar cada día sobre ellos. Sí, nos causan dolores, sí, a veces pensamos que Dios los ha abandonado, a veces nos parece difícil por la actitud de ellos, pero al fin y al cabo, el único que puede hacer los cambios, la transformación, llevarlos conforme a la imagen y a la semejanza del Señor es a través de la palabra y es a través de la obra del Señor en sus corazones. O como dice Filipenses 4:18, somos olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Con razón Isaac decía que el olor de sus vestidos, apenas sintió el olor de sus vestidos, él dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Qué olores saltan sus hijos? ¿Cómo lo percibes espiritualmente? ¿Cómo lo declara? ¿Cómo cambia la influencia de las tinieblas sobre sus hijos? Cosas que recogen en el mundo comparado con la bendición que tú, mi hermano o mi hermana, declaras sobre tus hijos. Creo que es una tarea diaria. No es solamente en el día de su cumpleaños, no es solamente en días y fechas especiales. Pienso que cada día la bendición sobre nuestros hijos debe brotar de nuestros labios para que sean levantados, para que sean cubiertos, para que sean dirigidos. Y si aún no tenemos, ya los padres no están con nosotros, cuán bueno es acercarnos a Dios y decirle, Señor, yo soy para ti como Padre, con ese olor a Cristo, que es agradable al Señor, como los redimidos por la sangre del Señor, la bendición que Dios tiene para nosotros como padres inmensa y grande, que podamos estar firmes y seguros en esa dirección de Dios. Proclama, mi hermano o mi hermana, esta bendición. Tú eres grato olor para Cristo, como está diciendo, olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Eso es lo que significamos en la presencia de Dios, pero también que lo podemos impartir sobre aquellos que están a nuestro lado. Hay hijos espirituales sobre los cuales también podemos declarar esta palabra. Y yo declaro sobre mis hijos espirituales, como casa espiritual, que tú eres grato olor al Señor, eres acepto delante de Dios y que la bendición de Dios reposa sobre ti. Gracia y paz sobre tu vida. Que seas un hombre o una mujer donde se refugie en Dios y puedes sentir esos brazos de Dios como Padre, alentándote, fortaleciéndote, dirigiéndote cada día. Qué maravilloso es estar ahí con el Señor. Qué grato es estar en su presencia y qué bueno es saber que tenemos un Dios poderoso que nos alienta, que nos guarda, que nos dirige, que protege nuestra familia y que nos da palabra de vida para seguir adelante. ¿Qué tal si oramos en estos momentos y mañana continuamos con este precioso tema y le decimos, Señor, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, por lo que tienes preparado para nosotros y la oportunidad, Señor, de reconocer, Padre, que tenemos la autoridad de sacar toda miseria del corazón de nuestra familia, de nuestros hijos, de nosotros mismos, Señor, porque tu presencia trae luz, trae liberación, trae paz, trae dirección en medio de todas las cosas, Padre. Quiero colocar en tus manos a tus hijos y a tus hijas, susténtales, diríjales, guárdales en todo momento, Padre, y que esa bendición sea plena sobre tu pueblo, Padre. Yo te alabo y te bendigo por la revelación que nos da, porque esta palabra producirá un cambio, una actitud en nuestra vida y nuestra familia serán bendecidas en ti, Padre.
Dejo en tus manos a tu pueblo. Sigue ministrando con tu Espíritu Santo, llenando de paz, de gozo y de alegría, Padre. Te lo pido, te lo suplico y te doy gracias por todo, mi Rey soberano. Muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti, Padre. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Le hablo su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.